Buen día, les voy a presentar el estudio de caso o caso práctico llamado Pintura de la asignatura MA 293, Muestreo y Análisis de la Contaminación Atmosférica. Mi nombre es Julieta González. En este caso tenemos una empresa de pintura en polvo de piezas de automoción. La situación actual de esta empresa es que necesita determinar si está cumpliendo o no la legalidad vigente en cuanto a partículas o material particulado. Vemos en el cuadro que está a mano izquierda que la normatividad está en que en color verde o en una calidad de aire buena tenemos que las concentraciones de las emisiones son inferiores o deben ser inferiores a 200 miligramos por metro cúbico. Luego tenemos una tonalidad naranja en donde ya empieza a afectar una parte de la población y donde las concentraciones están entre 200 a 259 microgramos por metro cúbico. Y finalmente tenemos la tonalidad roja en donde la calidad de aire se ve afectada, desfavoreciendo la salud de las personas con concentraciones superiores o iguales a 200 microgramos por metro cúbico. También tenemos el límite máximo de compuestos orgánicos volátiles COVs de 420 gramos por litro. Tenemos entonces en esta parte derecha de la diapositiva la tabla en donde se tienen los resultados de los muestreos que realizó el equipo de gravimetría highball o de alto volumen, en donde se tienen los resultados de los filtros que están cargados con muestra de material particulado que se retuvo durante 24 horas. Este muestreo se realizó durante un mes, que son, en este caso, 4 semanas, donde se muestrearon todos los días de lunes a domingo durante, como les había comentado ahora, 24 horas. Entonces, el caudal del equipo es de 1500 litros por minuto. Tenemos que el filtro vacío que se le coloca o que se instala dentro del equipo pesa 3,425 gramos. Ese caudal en litros por minuto también se puede dar en metros cúbicos por día y tenemos que son 2160. Los cálculos. Estos cálculos se realizaron para poder obtener los 151,87 microgramos por metro cúbico, valor promedio diario del material particulado. Para poder llegar a ese resultado, en primer lugar, tuvimos que determinar los gramos de material particulado que fueron captados en el equipo de alto volumen. Por lo tanto, aquí en esta primera parte de la tabla tenemos que, por ejemplo, el día lunes se obtuvo 0,515 gramos de material particulado. ¿Cómo se obtuvo? De pesar el filtro cargado con el material durante 24 horas, que fue el día lunes, menos restarlo con el filtro vacío, y así se obtienen esos valores. En un segundo momento, el cálculo es la concentración diaria de emisiones difusas en microgramos por metros cúbicos, que es el producto de dividir, o es el cociente más bien, de dividir el peso en gramos entre el caudal del equipo, que como les había dicho anteriormente era 2600 metros cúbicos por día. A ese valor que nos daría en gramos por metros cúbicos debemos pasarlo a microgramos por metros cúbicos. Y finalmente entonces tenemos acá en esta segunda parte de la tabla los resultados de lunes a viernes durante las 4 semanas. Ya al final, en la última columna, empezamos a sacar valores promedios de todos los lunes de las 4 semanas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos 7 valores promedios diarios, para luego de esos 7 valores se saca un valor promedio, que es el valor promedio total de microgramos por metros cúbicos de material particulado que está emitiendo esta empresa. Recordemos que ese material particulado es en suspensión. En un segundo momento ya empezamos a analizar todos esos resultados de esa tabla que teníamos anteriormente y se grafican esos resultados de los 7 días a la semana durante esas 4 semanas. Y podemos concluir de esta gráfica que, primero, la norma se superó durante 12 días
de esos 28 días que se muestreó, 12 se superó la norma, en donde los lunes, martes, miércoles y viernes fueron los días que más se superó la norma o estuvieron cerca de superarla. En cambio, los jueves, sábados y domingos, los valores fueron bajos, siendo satisfactorios, con concentraciones entre 81,02 y 39,35 microgramos por metro cúbico, siendo valores muy por debajo del límite de la norma. Tenemos entonces, como en el cuadro anterior, que la media mensual es de 151,87 microgramos por metro cúbico, valor alto, a pesar de que no supera la norma. Entonces, el 43% del tiempo muestreado, la norma es superada. Por lo anteriormente dicho o mencionado, la empresa debe tomar medidas correctivas lo más pronto posible para evitar multas, sanciones o, en el peor de los casos, el cierre de la misma. Ahora, las medidas de corrección que proponemos son en la fuente, en el medio y ya exteriores. Entonces, en la fuente, pues primero hay que hacer una revisión de cuáles son las actividades más contaminantes. Ya identificamos cuáles son los días de mayor contaminación, lunes, martes, miércoles y viernes, pero ahora hay que revisar cuáles son las actividades que se realizan durante ese día y cuáles son las actividades más contaminantes. En un segundo momento o posteriormente hay que hacer una inspección física y documental de cada una de esas actividades, identificando cuáles son los puntos de escape de material particulado, qué tipos de pinturas o productos se utilizan en el proceso y revisar qué equipos se están utilizando y si ellos tienen fallas pues para realizar correcciones. Ya en un tercer momento, pues ya hay que realizar los cambios de las materias primas, mejorar equipos. Por ejemplo, se puede cambiar la pintura a una pintura electrostática, pues que digamos que se reduce la emisión de material particulado, son muy bajas en VOCs y en metales pesados. Y pues también hay que revisar si hay que hacer un cambio en las boquillas o mejoramiento de las tecnologías. Aquí nosotros, pues, o yo les quiero mostrar que pueden ingresar a YouTube y revisar el canal de Colo, que es una empresa líder en equipos de recubrimiento en polvo. Me pareció muy interesante porque es tecnología de punta. No solamente, digamos, la tecnología se limita a las boquillas, sino también a todo lo que es la estructura de las cabinas y como tal el montaje de todos los equipos de pintura, ¿sí? De toda la empresa en general. Entonces ellos se están enfocando en buscar la recuperación del polvo que es desperdiciado, que no se impregna o que no se fija en las piezas automotrices. ¿Cuáles son las medidas en el medio? Entonces ya en el medio ya estamos pensando es como tal en esos hangares y en esas cabinas de pintura. Entonces debemos revisar primero que las cabinas sean herméticas, ¿cierto? En la parte, como vemos en esta imagen, vemos una cabina hermética, vemos que ingresa aire caliente a una temperatura definida, en donde el aire entra a cierta presión, en donde las partículas que no se fijan, obviamente no es a presiones altas, ¿cierto? Pero es una cierta presión que permite que las partículas que no se fijen en la superficie del vehículo o de la tonería se sedimenten, caigan en la parte inferior donde hay unas rejillas que recolectan el polvo y lo llevan por unos ductos a unos filtros que pues van a retener el material particulado. En este momento me estoy centrando en el material particulado. También es importante la instalación, digamos, se propone como dispositivos de control, un separador electrostático o un ciclón con filtro de mangas, para este caso del material particulado. También deben tomarse medidas de seguridad industrial y salud ocupacional para los trabajadores, como el uso de elementos de protección personal adecuados para lo que están manipulando, pausas activas, cambios de turnos y demás medidas que pues el Departamento de Seguridad Industrial tome. También es importante capacitar al personal e
En medios de confiabilidad, control de pérdidas, ¿cierto? En el manejo de procesos ambientales, manuales de procedimientos y operaciones, y también revisar el sistema de inventariado, pues para poder, digamos, llevar un control de cuántas pérdidas se están teniendo y evitar que esto se dé. Y también pues mejorar las prácticas de operación como la limpieza de los tanques, de equipos para reducir el uso de limpieza. Hay algo muy interesante que es programar el uso de las pinturas, ¿cierto? Clasificar que vamos a utilizar pinturas claras, oscuras, para así mismo reducir los requerimientos de limpieza, planificar el manejo de los residuos sólidos, hacer una buena separación de ellos en la fuente y realizar un manejo cuidadoso de los solventes para su reutilización. Ahora tenemos esas medidas exteriores o de cierta manera que ya no son en el medio o dentro de la, digamos como tal, dentro del proceso, sino ya fuera del proceso, pues digamos que esto no, ya no es fuera del proceso, pero de cierta manera no está tan inmerso dentro del proceso de producción, y es pues es velar por el reciclaje de los productos recuperados. También implementar tecnologías especiales para el manejo de aquellos residuos que no se pueden reciclar, pues para mitigar el impacto de estos residuos ya sobre el medio ambiente. Tenemos acá una imagen de un equipo que tiene la empresa Colo, que les había comentado anteriormente, para que visiten su página de internet, de YouTube. Pues vemos acá un equipo, un ciclón, que se encarga de recuperar todo el polvo electrostático, la pintura en polvo, recolectarla y recuperarla para poderla volver a inyectar al proceso. Pues obviamente esto teniendo en cuenta los colores y pues digamos que es un proceso muy detallado. Ahora, ya en cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, ya había mencionado algunas medidas, pero digamos la primera pues también es realizar un cambio de las pinturas, los barnices y los disolventes por pinturas o disolventes que sean bajos o que no tengan contenido de compuestos orgánicos volátiles. Hay que realizar un manejo cuidadoso de los disolventes, con actividades como mejorar las condiciones de almacenamiento de los disolventes, que estén bien tapados, también de sus residuos, hay que revisar las condiciones de almacenamiento. Ya les había dicho que es importantísimo la optimización de la limpieza de los tanques y equipos para reducir el uso de disolventes. La programación de las pinturas también es algo muy importante, porque si yo tengo un manejo de pinturas claras, pues voy a utilizar en diferente momento que las pinturas oscuras, pues obviamente va a reducir los requerimientos de limpieza con disolventes, y así no puedo también pues hacer un ahorro de los consumos. Y también incrementar el reciclaje de los disolventes es muy importante. Y pues todo esto también debe ir de la mano de la capacitación con el personal para que sean exitosas las medidas, para tener éxito en las medidas. Finalmente, entonces, este es el diseño que proponemos a nivel general para el manejo de los compuestos orgánicos volátiles y pues también del material particulado en suspensión. Tenemos entonces aquí todo el hangar o toda la empresa. Acá tenemos al interior las dos cabinas o las que sean que tenga. Acá en la parte superior pues deben instalar extractores que deben ir conectados los aires o el aire que se ha captado por esos extractores deben ir conducidos por unos ductos, y estos ductos van al sistema de control de emisiones. Posteriormente tenemos acá los dos hangares, las dos cabinas de pintura. Vemos en la parte inferior que van los ductos donde van los polvos recuperados, debe ir a un P-filtro, luego a un lecho a carbón activado para absorber los compuestos orgánicos volátiles, y se instala un biofiltro para hacer el pulimento del sistema de tratamiento. También el biofiltro tiene otra función, que cuando el lecho de carbón activado se sature de compuestos orgánicos volátiles, el biofiltro va a retener los compuestos orgánicos mientras se hace el mantenimiento del lecho de carbono, aunque el lecho de carbono interiormente pues debe tener tiene unas pilas para pues poder hacer un bypass y poder continuar con el tratamiento y poder tener emisiones pues tratadas y pues reducir ese problema o esas emisiones que se están generando actualmente. Muchísimas gracias. Aquí tenemos entonces las referencias. Esto sigue en actualización. Las referencias pues para poder realizar el estado de la calidad del aire también.
y pues que fue un poco difícil el tema de los colores de la legalidad que nos proponía el estudio de caso, entonces pues había que revisar las referencias también de normativa de calidad del aire, pues en mi caso en Bogotá, y posteriormente pues también revisar qué alternativas para control de emisiones hay ya implementadas o que se proponen a partir de las universidades. Y finalmente, gracias, les quiero agradecer por la atención que ustedes han brindado por este momento y pues quiero compartirles esta hermosa postal o estas postales de parques nacionales naturales en Colombia, pues donde quiero pues mostrarles un poco de nuestros paisajes y nuestros parques. Muchísimas gracias y pues que estén muy bien.